Paz de Cristo, aquí una vez más, saludándoles con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés escuchando este video, por ahí donde lo estés mirando, que Dios te bendiga mucho, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios esté contigo, que tu entrar y tu salir siempre sea bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo difícil, ¿verdad? Que Dios envíe sus ángeles y acampen alrededor de ti y te protejan, te bendigan, porque es cierto que el poder espiritual, es cierto que los ángeles, es cierto que hay un ejército a nuestro alrededor. Y yo, en el nombre de Jesucristo, te animo que invoques el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que tú seas bendecido ahí donde estás, ahí donde andas. Vamos a hablar sobre otra lección inmediatamente. Es también la lección número 5 del cuadernillo Ganar, pero ahora esta la imparte el Padre Espiritual. Y porque son dos lecciones, una la imparte el líder y luego la otra la imparte el Padre Espiritual, porque es para evangelismo y es para discipulado. Estos materiales entonces son para bendecir y para bendecir y para bendecir. Y yo te invito para que tú puedas bendecir, porque yo sé que el Señor está llamando especialmente en estos tiempos. Entonces esta enseñanza se llama el poder de la fe. La fe es poder, la fe es algo activo, la fe es la dinamita, es la que hace que sucedan las cosas. Entonces vamos a hablar del poder, porque donde hay fe, allí hay poder. Y es necesario que nosotros recibamos esta bendición a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe la bendición de Dios. Y esta enseñanza, la escritura que tenemos es Marcos 9:23. Marcos 9:23, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Está hablando aquí de un milagro y está hablando a una persona y le está invitando que crea. Yo te invito para que tú también desafíes tu fe y puedas creer que Dios es un Dios de los que tienen fe. Es un Dios de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de todos aquellos que pueden confiar en Él. Y Él te invita. Aquí estaba invitando a alguien que le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo te invito para que tú también hagas de esa fe que todo, fíjate cómo dijo, todo le es posible. Estas son palabras del autor de la vida. Estas son palabras de Dios. Estas son palabras divinas. Esta es palabra de vida y de vida eterna. Entonces te está hablando nuestro Señor Jesucristo a través de la bendición que le dio a alguien. Pero la palabra de Dios es viva y es para hoy. Es el verbo de Dios. Es el rema. Es para que tú recibas en el nombre de Jesucristo esa fe, ese poder, esa virtud. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor. Oh, porque el Señor quiere que tú estés lleno de virtudes. Acuérdate que los 9 frutos y los 9 dones son las riquezas celestiales para nosotros. Entonces, el poder de la fe, necesitamos el poder de la fe hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se hagan milagros, sanidades, que se hagan liberaciones. Dios quiere que el poder de Dios se mueva, porque las personas se juntan por multitudes para escuchar el evangelio. Y es tiempo. Dios está preparando el mundo entero
para que se ponga sensitivo, porque Dios manda, Dios es Señor, Dios es Dios. Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, la enseñanza se llama el poder de la fe. El poder de la fe. Y la escritura que leímos fue Marcos 9:23. Cuando tú escuchas el Evangelio, comienza a activarse el poder de la fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y especialmente el Evangelio de salvación, entonces empieza a activarse el poder de la fe. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Entonces viene esa fe a tu vida para estar en ti y para morar en ti. La cantidad de fe que usted o que tú puedes poseer es suficiente para enfocarla correctamente. Tú tienes fe. Tú tienes una medida de fe. Pero es necesario que a través de la palabra de Dios aumente tu fe. Porque grandes son los testimonios de Dios, grandes son las maravillas de Dios. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Nada más que a veces no la creemos, pero la palabra de Dios es verdad. Es para que tú y yo recibamos las bendiciones de Dios. Entonces, tú tienes fe y tú puedes recibir esta bendición. Es decir, ponerla en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y Él es el que consumió lo máximo de la fe. Este poder es necesario en la vida del creyente. Este poder es necesario en la vida de los creyentes. No es una opción. Es necesario que nosotros caminamos con fe, que andemos con fe, que siempre estemos listos y dispuestos para bendecir. Poder para ser salvo. Número uno, la fe es el poder más grande que tú puedes recibir, es el poder para la salvación. Porque ¿de qué sirve que el hombre gane, como dice la escritura, que ganara todo el oro del mundo y perdiere su alma? Tenemos testimonios en la Biblia que el hombre puede ganarlo todo y puede hacerse rico y puede hacerse millonario. Y que diga, ahora sí tengo dinero, mucho dinero y muchas cosas para disfrutarlas. Pero la vida no es segura. Mejor asegura tu vida en Cristo Jesús, porque Él venció la muerte y se levantó victorioso de entre los muertos. Él dijo, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Entonces, el poder para la salvación se necesita, lo necesitas, lo necesitamos. Cuando la fe se activa en el creyente, empieza a haber cambios en su vida. La fe hace que tú camines, hace que tú te actives, hace que tú te muevas. Y cuando tú comienzas a creer, empiezas a hacer cambios. Mira, cuando yo vine al Señor, yo vine porque yo era una persona de muchos vicios y de muchos malos hábitos, muchos malos hábitos. Mi esposa también. Y nosotros queríamos mejorar el matrimonio porque yo decía, yo tengo unos padres que tienen un matrimonio, tienen una familia, y también mi esposa tenía unos padres que tenían un matrimonio y una familia, y nuestro matrimonio estaba comenzando y nuestra vida era en las drogas, era en los vicios. Y yo decía, necesito cambiar. Y comencé a actuar tratando de cambiar y tratando de ayudar a mi esposa para cambiar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Envió un mensajero, un hombre de Dios, para que nos hablara del Evangelio. Porque una vez que tú empiezas a actuar, cuando tú empiezas a actuar, Dios envía su ejército celestial para ayudarte. Él dijo, yo estoy contigo para ayudarte, no para condenarte ni para acusarte. Yo estoy contigo para ayudarte y para bendecirte. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios
empiezas a hacer cambios y que se viene el enemigo y te trata de hacer la vida imposible, tú tienes que seguir adelante porque tú vas a ser un vencedor. Pero vienen las luchas, vienen las pruebas, porque es necesario que la fe sea probada si tú vas a pasar, si verdaderamente estás actuando en fe o si sencillamente eres mala tierra, como dice la Escritura. Es necesario cuidar que la palabra de Dios, una vez que la recibes, llegue a tu corazón, haga raíces y nazca en tu corazón para que recibas el poder de Dios. Entonces, dice aquí, hace cambios produciendo principalmente arrepentimiento y conversión. Es lo primero que sucede, el arrepentimiento y la conversión, ¿verdad? Después de que tú recibes las enseñanzas, ¿qué tanto debo esperar para ser bautizado? Tan pronto como creas. La Biblia dice que si tú crees que el Señor Jesucristo tiene vida eterna para ti y tú quieres bautizarte en su nombre, lo puedes hacer. Entonces, es fácil eso. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que creyeron y arrebataron el reino de Dios al momento. Y claro que se les tiene que ayudar, claro que se les tiene que seguir ayudando, porque un bebé que nace no se deja nada más allí. Un bebé que nace hay que ayudarlo en todo. Entonces, al final de la humanidad, dice, el final de la humanidad está condicionado por el diablo para condenarla. Sin embargo, quien cree en el Señor Jesucristo activa el poder de la fe para salvación, cambiando su destino. No así para los que no creen en Él. Entonces aquí se está mirando que para los creyentes que creen en el Señor Jesucristo, Cristo nos habló claramente. Y a un joven que el Señor lo invitó para que creyera y para que le siguiera. Aquel joven tal vez estaba dedicado a sus padres y tal vez cómo estarían sus padres no sabemos, pero él estaba preocupado por sus padres. Y estar preocupado por los padres es lo mejor que puede uno hacer, porque hay honra, hay honores al estar preocupado por los padres. Dice la Escritura, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven estaba por el buen camino, pero hay un camino posiblemente bueno, pero hay uno mejor. Y cuando Cristo, la vida, el autor de la vida, Dios manifestado en carne, le hace una invitación y este joven se niega. Se niega en su sabiduría, porque dice, tengo a mis padres, deja así, cuando ellos se mueran y que se mueran, y entonces yo ya voy a estar libre para seguirte. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y sígueme. Fíjate la oportunidad que le estaba dando y la enseñanza que nos está dando a nosotros. ¿Qué es más importante? En otra parte dice, no creas que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque de hoy en adelante estarán en una casa 5 personas y estarán 2 contra 3 y 3 contra 2 por causa de mi nombre. Porque unos creerán y otros no creerán. Y también a los discípulos, cuando les quiso hablar de esa decisión que hay que hacer cuando suceden bastantes problemas, dijo, ninguno puede ser mi discípulo si no deja padre, madre, esposa, hijos, y dice, pone toda la familia, toda la parentela. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la vida, porque Dios es el dueño de la vida y Él te está invitando para que tú recibas la vida eterna. Y si alguien te quiere prohibir, si alguien te quiere detener, nadie te puede detener. No está diciendo que los debemos de odiar, está hablando de una decisión sencillamente. Si tuviéramos que escoger. Pero ahorita mira, en el país que vivimos está hermosa. Nadie nos echa a la cárcel, nadie nos persigue, nadie nos mata por predicar el evangelio.
en esos tiempos sí estaba difícil. Vamos a seguir con la enseñanza. Poder para ver milagros. Esta es la segunda parte, poder para ver milagros. Es necesario el poder de la fe para ver los milagros, porque es necesario que los milagros se miren. Dice la Escritura. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, el poder de la fe es de largo alcance. Dentro de sus efectos están los milagros. Nuestras limitaciones humanas nos llevan a necesitar en diversas ocasiones algún milagro. Nuestra vida personal, a veces suceden problemas en la familia, a veces suceden problemas de enfermedad, especialmente ahorita. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, clamar a Dios, pedir a Dios un milagro, y Dios nos va a bendecir, nos ha bendecido. Yo soy un testimonio hablando de en todas las cosas que Dios me ha bendecido, nos ha protegido y nos sigue bendiciendo, y Dios está con nosotros. Al creer en Jesús es posible verlo y recibirlo a través de la fe. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Las señales de milagros, sanidades, es necesario que acompañen a los que creen, porque es el poder de Dios, y Dios quiere manifestar su poder, quiere manifestar su gloria para que el evangelio sea predicado. Cuando la persona entrega su vida a Cristo, uno de los grandes milagros que anhela ver realizado es la conversión de su familia. Fíjate, la promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, una vez que tú crees, van a empezar a venir las personas y se van a empezar a convertir de a uno por uno, o tal vez todos a la vez. Pero va a suceder, porque la promesa de Dios. Ahora, si recibimos la Escritura, pero no recibimos la fe, si no la creemos, entonces posiblemente no va a suceder. Pero es necesario que nosotros, una vez que nos acercamos a Dios, todas las cosas las recibimos por fe. Entonces, en tanto el poder de la fe, que comparado con la medida de un grano de mostaza, es suficiente para llevarnos de una vida común a una vida extraordinaria, principalmente para rescatarnos de la condenación eterna. La Biblia nos enseña claramente, dijo Cristo, dijo: si tuvieras fe como un tamaño de mostaza, le dirías a este monte: quítate y échate en el mar. Y dice que sucedería. ¿Por qué? Porque estaba dando una enseñanza. El monte, en el tiempo del Señor Jesucristo, representa todo problema, todo gran problema. Cuando habla de un monte, está hablando de algo difícil, muchas veces imposible. De clamar esa montaña por el monte es imposible. Cuando todo ese problema viene lleno de demonios, de espíritus malignos, de espíritus de muerte, dice la Escritura, con un poquito de fe tú puedes derribarlos, porque el Señor Jesucristo está contigo. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo te invito a creer. En el nombre de Jesucristo hay poder. Los milagros suceden en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer en lo que dice la Biblia. Tal vez tú quieras desafiar y querer mover una montaña y echarla al mar. No se trata de eso. Es figurativamente, está hablando de los demonios,
de las fuerzas malignas, de cuando viene un problema y otro problema y otro problema. No vienen solos, vienen por montones. A veces entonces se hace imposible. A veces queda uno de una manera que no hay salida. Al menos es lo que piensa el diablo, pero las puertas del cielo se abren. Suceden los milagros y las bendiciones llegan. ¿Recuerdas a Pablo y Silas? Les llovió problemas, los azotaron, casi los mataban, los metieron a la cárcel, los llevaron al lugar más seguro y ahí los amarraron de pies y manos. Allí estaban bien golpeaditos, ensangrentados, y los tenían más seguros que nada. Según el diablo y según las autoridades y según el poder natural, pero existe un poder sobrenatural. Ahí le dijo Pablo a Silas: ¿cómo estás? Dijo: pues aquí sufriendo un poco, pero el Señor está con nosotros. ¿Y qué tal si nos ponemos a cantarle? ¿Qué tal si nos ponemos a alabarle? ¿Qué tal si le cantamos? Porque nosotros somos líderes, nosotros sabemos cantar, sabemos llevar los coros, sabemos mover la gente a cantar. ¿Qué te parece, Silas, si pues nos ponemos a cantar? Si me haces segunda y empiezan a cantar, hermanos, allí en esa amarrados de pies y manos, su boca no estaba tapada, tu boca no está tapada. Tú puedes clamar a Dios, no importa cuánto problema venga, no importa la situación. Tú puedes abrir tu boca, y es necesario abrir tu boca, y es necesario gritar con tu boca y decirle a Dios: Señor, ayúdame que perezco, ayúdame. El Señor quiere mirar, quiere oír tu voz, quiere conocer tu voz, quiere escucharte. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Lo que hizo con Pablo y Silas. ¿Qué hizo? Dijo: ustedes están cantando como si estuvieran libres, como si estuvieran allá en el coro con las multitudes. Dijo: pues de una vez voy a hacer que ustedes estén allá. Y les abrió las puertas, hizo un temblor, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Dios hizo milagros. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los milagros. Lo mismo le sucedió a Pedro. En la gran persecución que tuvieron, mataron a algunos y a Pedro lo metieron a la cárcel para otro día sacarle y cortarle la cabeza. Y mira, Pedro ni estaba preocupado. No estaba preocupado, él se pudo dormir en paz. Él dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, aunque mañana me van a quitar la cabeza. Tal vez mañana voy a estar con el Señor Jesucristo. Él conocía bien a su Señor y dijo: voy a dormir. Y cuando está dormido, le viene un sueño que un ángel llegaba y que le dice: cíñete tus pantalones, ponte tu ropa, ponte los zapatos y vamos para afuera. Y era un sueño. ¿Y sabes qué? Fue una realidad. Allá la iglesia estaba orando en un lugar escondido. Estaba la iglesia orando por Pedro. Y Pedro fue a tocarle en la puerta y les toca la puerta y ni le querían abrir. Dios sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado, es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios es poder, y la palabra de Dios penetra y llega a tu corazón. Y cuando tú la atesoras y que tú vives para Dios y que tú empiezas a caminar para Dios, Dios va a hacer milagros a través de ti, Dios va a hacer maravillas a través de ti, porque Dios usa hombres sencillos, hombres campesinos, como también los que fueron a la escuela, como también aquellos que están capacitados. Siempre he dicho yo, Dios quiere los Pedros, pero prefiere los Pablos. En tanto, el poder de la fe, el poder de la fe es el poder activo que el cristianismo necesita echar a jalar en estos tiempos más que nunca. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mirarnos orando, creyendo, poniendo las manos sobre los enfermos, ayudando a aquellas personas. Y Dios es el que hace los milagros. No es la hermosa predicación, no es lo bien preparado que tú estés. Dios es el que hace los milagros. No es la inteligencia
no es la locución, no es la elegancia, no es la sabiduría, no es cuánto sabes de la palabra de Dios. Es tu corazón hacia Dios y Dios hace los milagros. Tú puedes ser el peor predicador y pueden suceder milagros. Puedes ser el mejor predicador y pueden suceder milagros. O puede ser al revés. Porque Dios es el dueño del poder, de la gloria, la alabanza. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es Dios por toda la eternidad. Y a Él, solamente a Él, hay que humillarnos, hay que postrarnos, hay que clamar a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que estés lleno de fe. Él quiere que estés lleno del Espíritu Santo. Él quiere que estés lleno de la palabra de poder de Dios. Entonces, el poder de la fe es necesario activarlo. Y especialmente cuando uno se convierte, ¿sabes qué hace Dios? Dios es bueno. Te da la palabra y si tú le pides más, te da más y te da más y te va llenando y te empapa y te llena a tal grado que no puedes vivir. Eso me sucedió a mí y me sigue sucediendo desde el mismo día, desde entonces, y sigo y aquí estoy y sé que Dios tiene bendición porque Dios es un Dios poderoso y es un Dios bueno y nos tiene grandes cosas. El poder de la fe. Comparte estas bendiciones. Comparte estas enseñanzas. Yo las estoy poniendo aquí en el Facebook, pero de aquí del Facebook las voy a hacer download, las voy a bajar y luego las voy a subir al YouTube. Van a estar en el YouTube para que sean de bendición para alguien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a estar predicando en vivo para luego después bajarlas y subirlas a YouTube para compartirlas. Que el Señor te bendiga mucho. Que el Señor te guarde, te proteja, haga resplandecer tu rostro y te cuide del coronavirus en estos tiempos. Siempre cuídate, siempre protégete tú. Haz lo que está de tu parte y el Señor estará contigo para bendecirte, para protegerte, para proteger a los que amas, a los que quieres, a tu familia. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.